Prueba decisiva por Graham Greene. La voz cansada prosiguió sonando como si le costase un trabajo inmenso el conseguirlo. Este hombre está enfermo, se dijo el coronel Crashaw, sintiendo a un tiempo irritación y pena. De joven había ascendido al Himalaya y recordaba cómo en aquellas alturas era preciso detenerse a cada paso para tomar aliento. El estrado de metro y medio de alto, en el salón de conciertos del Spa, parecía exigir de su interlocutor el mismo esfuerzo. Jamás debió salir con este tiempo, se dijo el coronel Crashaw, a la vez que llenaba un vaso de agua y lo alargaba al fatigado conferenciante. El salón estaba muy mal caldeado, y los amarillentos dedos de la niebla parecían querer introducirse por las rendijas de las numerosas ventanas. Resultaba evidente que el orador había perdido todo contacto con su auditorio. Este, desperdigado por el local en varios grupos, estaba formado por damas maduras que no trataban de ocultar su aburrimiento, y por unos cuantos hombres con apariencia de oficiales retirados que se esforzaban en aparentar un simulacro de atención. El coronel Crashaw, como presidente de la Sociedad Psíquica, había recibido una carta del orador, poco más de una semana antes, escrita por una mano temblorosa, por alguna dolencia, la edad o la bebida. Rogaba en ella la convocatoria urgente de una reunión de la mencionada sociedad, ya que le era preciso proceder a la descripción de una impresionante, extraordinaria experiencia, mientras los efectos de la misma permanecieran aún frescos. El coronel hubiera vacilado en complacer a su solicitante de no haberse tratado del comandante Philip Weber, oficial retirado del ejército de la India. Pero tenía que hacer cuanto pudiese por un compañero de armas. El temblor de la mano debía atribuirse a la edad o a los achaques. Al encontrarse ambos sobre el estrado, quedó bien claro que se trataba de lo último. El comandante Weber no contaría más de 60 años y era un hombre alto, delgado, con una nariz obstinada y fea y una expresión satírica en los ojos. Una persona, en fin, muy poco adecuada para sufrir experiencias de carácter anormal. Lo peor de todo era que usaba perfume. Un pañuelo blanco que sobresalía del bolsillo superior de su chaqueta exhalaba un aroma tan rico y seductor como el de un enorme ramillete. Algunas damas se acariciaron la nariz, y el general Leadbeater preguntó si se le permitía fumar. Sonriendo irónicamente, Weber repuso: ¿Le molestaría no hacerlo? Llevo algunos días padeciendo una afección en la garganta. Crashaw murmuró que el tiempo era muy frío, y que muchas personas sufrían de gripe. La mirada satírica se posó en él, y lo estuvo observando un buen rato. Luego, Weber dijo con voz que apenas si llegó a la mitad de la sala: «El mío es un caso de cáncer». Y en el perplejo y compasivo silencio que siguió aquella innecesaria confesión, inició su conferencia con palabras precisas sin esperar la presentación de Crashaw. Al principio parecía tener prisa. Fue más tarde, cuando terribles obstáculos surgieron en el camino de su charla. Tenía una voz aguda, que de vez en cuando se quebraba en una especie de graznido y que debió resultar más que desagradable en el campo de instrucción. Dirigió unos cuantos cumplidos a la sociedad local, pero sus observaciones eran lo suficiente exageradas como para resultar irritantes. Sentíase alegre, manifestó, por gozar de la oportunidad de hacerles escuchar sus palabras. Lo que iba a decir alteraría su concepto de los valores relativos concernientes a la materia y al espíritu. Misticismo trasnochado, pensó Crashaw. La voz aguda de Weber empezó a disparar sobre la concurrencia apresuradas trivialidades. Según él, el espíritu es más fuerte de lo que cualquiera puede llegar a suponer. La acción psicológica de corazón, cerebro y nervios se encuentra subordinada a aquel. El espíritu lo es todo. Y su voz cascada, que parecía rebotar en el techo con ruido de murciélagos cegados por la luz, repitió: «El espíritu es mucho más potente de lo que ustedes se imaginan». Se llevó una mano a la garganta y miró de soslayo los ventanales y la espesa niebla, pasando luego a contemplar el desnudo globo, que difundía una escasa claridad en aquel prematuro atardecer. «Es inmortal», afirmó muy serio, y todos se agitaron inquietos en sus sillas. Fue a partir de entonces cuando su voz se hizo cansada y la oración sufrió frecuentes interrupciones.
Quizá tuviese algo de causa el haber notado que perdía contacto con el auditorio. Una señora anciana situada en las últimas filas había sacado su labor de punto, y el reflejo provocado por las agujas al moverse recorría las paredes como un espíritu irónico y juguetón. La expresión satírica abandonó por unos instantes el rostro de Weber, y Crashaw observó en sus ojos un auténtico vacío, como si la pupila se hubiese vuelto de cristal. Es algo de vital importancia, les gritó. Podría contarles una historia. La atención de los oyentes fijóse un instante atraída por la promesa de algo definido, pero la súbita inactividad de las agujas de la dama no pareció tranquilizar a Weber, y despreciándolos a todos con un gesto añadió: maravillas y señales. Luego volvió a perder el hilo del discurso. Se pasó la mano otra vez por la garganta y citó una frase de Shakespeare, y luego un párrafo de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Al hacerse más lentas, sus palabras parecieron despojarse de la poca lógica que aún les quedaba. De vez en cuando, Crashaw se sorprendía ante la ligereza con que el conferenciante yuxtaponía dos ideas desatinadas y opuestas. Era como la conversación de un viejo, que pasa de un tema a otro, uniéndolos por medio de una trama subconsciente. Cuando estaba en Simla, dijo, frunciendo el ceño como si quisiera proteger sus ojos del resplandor del sol, que entonces brillara en el patio del cuartel, pero quizá el frío, la niebla y la atmósfera calmosa del local le impidieran todo hilvanado recuerdo. Y de nuevo empezó a afirmar ante sus cansados oyentes que el espíritu no muere cuando el cuerpo cesa en su movimiento, ya que este último solo acciona impulsado por aquel. Era preciso ser obstinado, aferrarse. Crashaw se dijo que aquel hombre resultaba patético en su deseo de permanecer adherido a determinadas creencias. Era como si la vida fuese un hijo único, dispuesto a abandonarle y con el cual deseara mantener cierta forma de comunicación. Desde el público pasaron una nota a Crashaw. Venía del doctor Brown, un hombrecillo alerta sentado en la tercera fila, al que la sociedad consideraba como una especie de escéptico agradable. La nota decía así: ¿no es posible detenerle? Ese hombre está grave. Y, de todas formas, ¿de qué sirve que prosiga su discurso? Crashaw volvió los ojos hacia el conferenciante y sintió como su compasión se deshacía a la vista de aquel rostro satírico e inquieto que parecía desmentir la fatiga de la lengua, y al percibir aquel perfume intensamente dulce de que había impregnado su pañuelo. Cuando llegase a casa repasaría la lista de licenciados del ejército en busca de informes. Prueba positiva, estaba diciendo Weber entre suspiros fatigosos. Crashaw colocó su reloj sobre la mesa, pero Weber no le hizo el menor caso. Se apoyaba con una mano sobre el borde de la mesa. Voy a darles, añadió con creciente dificultad, una prueba, pues sí. Su voz se fue eclipsando hasta dejar de sonar, como un disco que rasguea al llegar a su fin. Pero el silencio no duró. De su garganta surgía ahora un agudo lamento que obligó a los asistentes a elevar la cabeza sobresaltados. Aquel maullido prosiguió, aunque sin traza alguna de intención o de propósito, trocándose después en una serie de sonidos incomprensibles y dispersos. Un murmullo labial, una rara nota temblorosa, mientras los dedos del enfermo tecleaban en la mesa. Aquellos sonidos trajeron a la mente de todos la impasibilidad de una medium, el tamboril batido en el aire, las trivialidades musitadas a espíritus queridos en la oscuridad, la atmósfera oscura y opresiva de las salitas de reunión. Weber se sentó lentamente en su silla y su cabeza cayó hacia atrás. Una anciana empezó a sollozar nerviosamente y el doctor Brown acercóse al estrado. El coronel Crashaw vio cómo la mano del médico temblaba mientras tomaba el pañuelo perfumado y lo arrojaba lejos de sí, al tiempo que percibía otro olor más desagradable y raro. Crashaw oyó como el doctor Brown murmuraba: «Despejen el local, este hombre ha muerto». Hablaba con voz emocionada, poco habitual en quien está acostumbrado a ver la muerte con frecuencia. Antes de obedecer, Crashaw miró por encima del hombro del doctor. El aspecto del comandante Weber le inquietó. En su larga existencia había asistido a muchas formas distintas de morir, hombres que se suicidaron, hombres fallecidos en el campo de batalla, pero jamás aquella impresión tan viva de una muerte real.
Aquel cuerpo parecía el de un ahogado, extraído del agua tras haber permanecido en ella mucho tiempo. La carne del rostro parecía presta a desprenderse como la de un fruto podrido. Así es que escuchó sin sorpresa las palabras del médico. Este hombre está muerto desde hace una semana. Una frase del finado acudía con insistencia a la mente de Crashaw. Prueba positiva. Sí, la prueba positiva de que el espíritu sobrevive al cuerpo, de que toca los umbrales de la eternidad, pero lo que aquello acababa de revelar, más que otra cosa, era como, sin ayuda del cuerpo, el espíritu puede convertirse en 7 días en una nimiedad, en un susurro apenas perceptible. 1930.